Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo la biografía del hombre más importante que el mundo ha tenido, que es Jesús de Nazaret. Ya estamos, esta parte estamos estudiando lo que al final de sus días acá en la tierra. El otro día habíamos visto de que Jesús fue traicionado por Judas. Habíamos visto que fue con un beso Judas lo entregó. Y si uno se pone a estudiar de fondo, porque Judas teóricamente era guerrillero, y él lo que quería que Israel fuera el país más poderoso de la tierra, que Jesús fuera el rey y que el país de Israel estaba sojuzgado por los romanos, pues pertenecía al imperio, y él quería liberarse y poner a los romanos debajo de los pies de Israel. Cuando él se dio cuenta de que Jesús no era ese su plan, que él había venido a formar un reino, pero un reino espiritual, que en realidad es lo que hizo. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Las diferentes variables de las diferentes ramas del cristianismo es el reino de Dios en la tierra. Es decir, que Jesús cumplió el propósito para el cual había venido, pero él no lo entendió eso. Él había entendido de que él iba a establecer un reino material Israel, y por eso lo traicionó. Yo en el fondo juzgo eso. Ahora no sé, cada uno lea, interpreta, analice, piense. Y bueno, ya vimos que fue traicionado por Judas, fue entregado a los líderes del país, al presidente y a la cámara, la unicameral que ellos tenían, el consejo de ancianos, las diferentes ramas que lo integraban. Lo juzgaron esa noche, toda la noche, en contra de la ley, porque cuando los seres humanos se proponen, ya habían predeterminado de que lo iban a matar. Hicieron un juicio todo fraudulento. Y cuando llegó a la mañana, entonces, como ellos no tenían la autoridad para matarlo, solamente era un país dominado por los romanos, el imperio romano, entonces se lo tuvieron que el gobernador romano tenía que dar la sentencia de muerte. Por eso dice en el capítulo 27 del libro de San Mateo, Mateo es un evangelio testimonial, acuérdense, dice: cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Se lo entregaron al gobernador romano. Después en este evangelio tenemos un acontecimiento que solamente está aquí, acerca de Judas, y nos relata qué fue lo que pasó con Judas. Dice, versículo 3, Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Acuérdense que Judas lo vendió por 30. ¿Cuánto me pagan si yo se lo entrego? Y los otros vieron el cielo abierto. Entonces, cuando vio todo el juicio irregular que habían cometido contra Jesús, dice que tuvo remordimiento, y fue a los ancianos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? O sea, que ellos habían predeterminado. O sea, ¿cuántas veces pasa en nuestra justicia que hacen lo mismo los jueces? Ya predeterminan de antemano de condenar a uno a otro y buscan todas las vueltas, los artilugios legales para dar una sentencia no la justa. ¿Y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Le dijeron, es tu problema. Si tú lo entregaste y has pecado, lo vendiste por 30, a nosotros no nos importa. El asunto es que nosotros hemos conseguido lo que queríamos.
Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. En el Evangelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, está en la Biblia, dice que se reventó la cabeza contra una piedra. Y entonces dicen que hay una contradicción con esto, que fue y se ahorcó. Pero en realidad yo pienso que Pedro está diciendo lo que le sucedió. Judas se ahorcó cuando le cortaron la soga que estaba colgando en un árbol, cayó del árbol y se reventó la cabeza contra el piso. O sea que no hay una contradicción, sino que es la manera como cada uno mira del acontecimiento. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Fíjense lo que es a veces la ideología. No tuvieron empacho en condenar la muerte ilegalmente, y sí tenían empacho ahora que no podían poner ese dinero porque había sido pagada una coima para que se lo entreguen. ¿Se dan cuenta cómo a veces el ser humano actúa? Y en nuestro tiempo, la Santa Inquisición, este sistema de pensamiento, la Iglesia romana, era normal. Condenaban a la gente a muerte y después hacían otras infracciones, porque no eran cristianos y pertenecían a la verdadera Iglesia, y mataron a media Europa. Y yo calculo que todos esos, calculo que están en el infierno, les digo la justa, porque han hecho todo irregular, matando a gente inocente, han hecho desaparecer comunidades enteras por causa, inclusive en América, porque ellos han querido conseguir sus fines y no les ha importado el medio. Y esta gente hizo lo mismo, no les importó qué medio usar, pero sí el fin, que era sacarse a Jesús de encima, porque le tenían envidia y porque les denunciaba todas las irregularidades que cometían. Y ellos dijeron: este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el campo del alfarero, para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros, porque los extranjeros no podían ser enterrados con los judíos, porque los extranjeros eran paganos, entonces no podían. Entonces compraron un terreno con esa plata manchada con sangre para enterrar a los extranjeros. Dice: así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías en el capítulo 32, creo que está. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto. Compraron ese terreno, lo usaron para hacer un cementerio para los extranjeros. Y con ellas compraron el campo del alfarero tal como ordenó el Señor. Y ahora seguimos con el juicio a Jesús. Dice, eso ya está aparte, eso es con respecto a Judas, dice: Jesús fue llevado ante el gobernador, que le preguntó, el gobernador Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: sí, tú lo has dicho, contestó Jesús. Esto quiso decir: sí, yo soy. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. En ese juicio Jesús se mantuvo callado porque él conocía el pensamiento de la gente. Él sabía que no valía la pena hablar, entonces él se mantenía callado. Por eso Pilato le preguntó: ¿no oyes todo lo que estos están diciendo de ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Él no valía la pena que contestara. Él ya sabía que habían predeterminado de condenarlo a muerte. ¿Para qué iba a contestar? Ahora explica acá, tenemos una costumbre que un presidente que la heredamos del derecho romano, porque cuando uno estudia abogacía, la primera materia que estudia es derecho romano, porque el derecho romano, nuestras leyes están basadas en el derecho romano. Entonces, en la Argentina el presidente puede todos los años liberar a algún preso.
no importa qué condena tenga, si quiere. Es la fiesta más importante. No me acuerdo cuál es la fiesta, si es la Revolución de Mayo, si es el 25, si es Navidad, pero puede liberar a un preso. Allí tenían la costumbre, dice, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar libre un preso que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó: ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el que llaman el Mesías? Extraño, tenían el mismo nombre los dos. Barrabás era un asesino, había matado a personas, por eso estaba preso. Y Pilato le preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús, al que ustedes llaman el rey de los judíos, o a Barrabás? ¿Y qué contestó la gente? Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia, se había dado cuenta. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. O sea que acá interfirió la mujer. La mujer, atrás de un gran hombre hay una gran mujer, y atrás de un mal hombre hay una mala mujer. No interfieras con este hombre, no te metas. Pero los jefes de los sacerdotes, o sea, los gobernantes judíos y los ancianos, convencieron a la multitud de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El ser humano tiene una debilidad, y la debilidad que tiene es que le pueden lavar el cerebro. Por eso en la actualidad los gobernantes tienen mucho cuidado con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son el tercer poder, y los medios de comunicación pueden cambiar la mentalidad de las personas, pueden cambiar. Entonces, en este caso, las autoridades gobernantes judías convencieron a la gente, y la misma gente que días anteriores habían dicho: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas, el Hijo de David, el Rey. La misma gente que proclamaron a Jesús una semana antes, ahora se le cambió el bocho y ahora proclamaban otra cosa, opuesta completamente. Es una de las debilidades de la democracia. El mejor gobierno que tenemos es la democracia, pero tiene algunas debilidades, y esta es una. No siempre se elige al menor, y no la voz del pueblo es la voz de Dios, como por ahí dicen, porque el pueblo puede ser manipulado por medio de los medios de comunicación. Los sacerdotes, o sea, las autoridades, convencieron a la multitud de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: ¿a cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron: a Barrabás. Así nos va. No nos quejemos cuando nos va mal. Cuando en vez de elegir a Jesús, eligieron a Barrabás, a un asesino. Es lo que hay. Pilato les preguntó: ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Mesías? Todos contestaron: crucifícalo. La sentencia del pueblo: crucifícalo. Los mismos que antes lo elogiaron, lo alababan, ahora opuesto. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. ¿Cómo que no era responsable? Si era la máxima autoridad. Por eso tenemos el dicho que la gente, cuando se lava las manos, cuando hay una cosa difícil, se lava las manos y no se mete. De acá sacamos ese dicho. Y él era la máxima autoridad. ¿Cómo que no? Era un gobernante débil, Pero Dios maneja los hilos del universo. Él ya lo había puesto de antemano, porque las autoridades son puestas por Dios, no importa que sean malas. Pone lo que el pueblo se merece.
Toda la gente contestó: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. ¿Y saben qué mandó azotar? Mandó azotar a Jesús, que le daban 39 latigazos con la fuerza de un hombre, y el látigo terminaba en 5 puntas, y en cada una de las puntas había una bolita de marfil. ¿Cómo quedó la espalda de Jesús después de semejante paliza, después de semejante cantidad de latigazos? Yo calculo que se le despegó la carne de los huesos. Por eso es que después, cuando tenía que llevar la cruz para ser crucificado, no tenía fuerza, tuvieron que pedir auxilio, ya lo vamos a ver, tuvieron que pedir auxilio a otra persona para que la lleve, porque él ya no tenía ni fuerza para llevar la cruz, lo habían dejado destrozado. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Jesús hombre, acá no es Jesús Dios, porque algunos dicen que Jesús era Dios cuando hacía un milagro y era hombre cuando se cansaba. Pero la Biblia enseña que Él vivió como hombre, no vivió nunca como Dios. Él dejó su deidad y vivió como hombre, y como hombre hizo todo lo que hizo. Y como hombre fue que le sucedió esto, no es que era Dios, porque si era Dios no le dolía. Pero Él todo lo que hizo fue como hombre. Todo lo que hizo fue como hombre, y como hombre lo destrozaron. Ninguno, yo creo, de nosotros hemos sufrido una muerte, nadie a través de la historia ha sufrido una muerte tan atroz como esta que le hicieron a Jesús. Y duele el doble porque Él no era responsable, no era culpable de nada. Y cuando uno es castigado y no es culpable, duele el doble. Cuando uno es responsable que hizo algo malo y lo castigan, uno dice, bueno, me lo merezco. Pero en este caso él estaba cargando el peso de toda la humanidad sobre él, el peso del pecado, de la rebeldía de la gente. El justo por nosotros los injustos. Lo entregó para que lo crucificaron y lo mandó a azotar. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja como si fuera rey y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: ¡viva el rey de los judíos! O sea, al máximo lo denigraron, se burlaron, lo vistieron de rey, se burlaron de él toda la tropa de los soldados. Qué gente perversa, o sea, la gente se animaliza. La gente, yo recuerdo, mi papá me contaba en la Guerra Civil Española de que él conocía personas que lo mataban en la Guerra Civil y después el que lo mataba se comía un sándwich arriba del asesinado. La gente se animaliza. Yo no sé cómo los seres humanos actuamos. Uno no conoce a las personas hasta que uno no le da el poder de juez y le da el poder de policía. Y ahí vamos a conocer a la persona. También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. ¿Se imaginan lo que es una corona tejida de espinas y dándole palos con una vara? Las espinas se le clavaban en la sien. ¿Se imaginan lo que era? Le chorreaba la sangre por todos lados. Los soldados lo rebajaron al máximo. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Y aquí vamos a terminar hoy, la próxima vamos a ver cómo fue la crucifixión. Espero que analicemos, meditemos, y aquellos que somos cristianos, y si alguno no es, que medite y piense en Jesús y determine seguir a Jesús y ser cristiano, porque Cristo da la respuesta a todas las necesidades del ser humano que no lo da ninguna otra religión, ninguna otra fuerza política, ninguna ideología. Cristo da la respuesta a todas las necesidades básicas del ser humano. Bueno, espero que Dios los bendiga y los prospere.